Hola, estudiantes. Vamos a demostrar el teorema 7.4. Este teorema es casi una consecuencia, digamos, del teorema 7.3, que es donde decíamos que la correspondencia lado, ángulo, ángulo, también forma una congruencia, ¿verdad? Entonces, este teorema, el 7.4, lo que nos dice es que entre una correspondencia entre dos triángulos, si la hipotenusa y un cateto de un triángulo es congruente con, con la hipotenusa y el mismo cateto del otro triángulo, entonces hay una congruencia, ¿de acuerdo? Para un triángulo rectángulo, si la hipotenusa y un cateto de un triángulo son congruentes con la hipotenusa y ese mismo cateto del otro triángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes. Aquí apunté los datos ya. Lo que vamos a decir es que este ángulo es congruente con este, porque ambos miden 90. Este lado es congruente con este y este lado es congruente con este lado de acá. Y a partir de eso vamos a ver que aquí se forma una relación de congruencia. Bueno, la idea de la demostración es utilizar el teorema anterior de que el lado ángulo, ángulo es una congruencia. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, si sabemos que esta distancia, qué sé yo, es X, vamos a construir, mejor dicho, tirar el rayo que está por aquí, el rayo opuesto a DF, y generar una, hasta aquí, digamos, crear un punto aquí, puede ser G, tal que la distancia de C a A sea la misma de D a G. A este rayo le podemos poner, a este segmento le podemos poner aquí 3 rayitos para decir que ya son iguales. Y eso lo podemos hacer por el teorema 2.1, ¿verdad? Entonces podemos ir escribiendo eso. Existe un G en el rayo opuesto a DF tal que AC sea igual a DG. ¿De acuerdo? Estamos construyendo entonces que estos dos lados son iguales, son congruentes. Vean que aquí podemos construir un triángulo, ¿verdad? Nuevamente. Y lo que quiero que se fijen es que por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Ven que comparten un lado, el rojo, el ángulo de 90, que sabemos que aquí hay un ángulo de 90 por el teorema 4.8, y comparten además este lado, ¿verdad? Entonces, podemos decir que hay una correspondencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribir eso. Si quieren, podemos ponerlo de una vez. Entonces, como el ángulo E de G es congruente con el ángulo BAC, esto es por el teorema 4. Bueno, por el teorema 4.8, ¿verdad? Que si aquí hay un ángulo de 90, entonces hay 4 ángulos de 90, ¿verdad? Y bueno, la definición de congruencia, ¿verdad? Porque los dos miden 90. Entonces, utilizando este señor y utilizando este señor y utilizando también el hecho de que ED es congruente con BA, ya podemos decir entonces que los triángulos A, B, C es congruente con el triángulo de eje, ¿de acuerdo? ABC con D eje. Esos dos triángulos son congruentes y por tanto, bueno, esto lo podemos decir por el paso 3, el paso 2 y los datos, ¿verdad? Que serían el paso 1. De acuerdo. De aquí entonces, si ustedes se fijan, estamos llegando a que este angulito de acá entonces va a ser congruente con este angulito de acá. Pero eso no es todo, ¿verdad? Como estos dos triángulos son congruentes, entonces esta hipotenusa de acá es igual a esta hipotenusa de acá. Entonces esa información también la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es como una transitividad, ¿de acuerdo? Porque este señor es igual a este señor, ¿de acuerdo? Apuntemos eso. Bueno, la idea es, este señor es igual a este señor, pero si ustedes se dan cuenta, este triángulo es isósceles, porque estos dos son iguales. Entonces, por el teorema del triángulo isósceles, este es igual a este. Entonces, lo que estamos llegando es que como este es congruente con este,
y este es congruente con este, entonces estos dos son congruentes. Entonces, bueno, voy a apuntar eso por el paso 5, por el paso 4, perdón, tenemos que el ángulo G es congruente con el ángulo C, ¿verdad? Y luego lo que vamos a decir es que el triángulo F, pongámoslo así, ¿verdad? El triángulo F, eje, es isósceles, ¿verdad? ¿Ok? Esto es por el paso 4 sería, ¿verdad? También. Por esta correspondencia acá, que este es igual a este, ¿verdad? Porque vimos que este es igual a este y este es igual a este. Entonces, bueno, es isósceles. Como son isósceles, tenemos que el ángulo G es congruente con el ángulo F. Esto es por el teorema 5.3, el de los triángulos isósceles, ¿verdad? Que si los dos lados son iguales, entonces los ángulos de la base son iguales. Entonces, por transitividad podemos decir, aquí pongamos 6, ¿verdad? Por transitividad de 5 y 7, podemos decir entonces que el ángulo, este de aquí, el ángulo F, es congruente al ángulo G, pero G es congruente al ángulo C. Entonces, el ángulo F es congruente con el ángulo G. ¿De acuerdo? Entonces, este es congruente con este. Perdón, aquí es una C. ¿De acuerdo? Y entonces vean lo que está ocurriendo. Tenemos, en resumen, este es congruente con este. ¿De acuerdo? Este es congruente con este. Y este es congruente con este. Entonces voy a escribir eso, ¿verdad? C es congruente con F. El ángulo A es congruente con el ángulo de F, ¿verdad? Porque los dos miden 90. Y además, el ángulo AB es igual a D, ¿verdad? Eso es por 8 y datos, ¿verdad? Que nos habían dado. Entonces, básicamente, por el teorema 7.3, ¿verdad? Que era el que teníamos atrás, podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF por el teorema 7.3, que recuerden que el teorema 7.3 lo que dice es lado, ángulo, ángulo, ¿verdad? Y ven, aquí tenemos ángulo, ángulo, lado. Bueno, en este caso sería AL, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces así estaríamos demostrando que este triángulo de acá es congruente con este triángulo de acá, por el simple hecho de tener un cateto igual y la hipotenusa igual, ¿verdad? Y ser rectángulos, obviamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema 7.4.